Seguimos hablando de la deidad femenina. Vean, esta diosa, Anaíta, fue adorada aún fuera de Persia. El culto a esta deidad fue tan fuerte que se extendió fuera de Persia. Está asociada con los felinos, como Lilith con la pantera. ¿Ok? Ahora, nada tiene que ver la pantera, ¿va? Es un animal precioso, ¿verdad? Pero la han usado como un símbolo. Aparece con leones o montada en un carruaje tirado por leones. Entonces, es uno de los símbolos de ella, el león. ¿Ok? Ya el de la sabana se murió. Sí, ahora tenemos la estatua de Cortés, ¿verdad? Ok. Y en esta foto está la diosa Cibeles. Como la ven, montada en una carreta tirada por leones. Es una representación de esta misma deidad. Esto está en España, en un parque, en una fuente, donde el Real Madrid va a celebrar cuando gana la Champions o cuando queda campeón, ahí van a celebrar a ese lugar. Vamos a hablar ahora un poquito sobre Leviatán, Rahab y las aguas, ¿ok? Es Rahab la deidad, el espíritu, no Rahab Rahab la cortesana. Ella lo que tenía era una casa de hospedaje, hoy sería un Airbnb, lo que ella tenía. Porque Jericó era un lugar de paso. Entonces ella tenía en el muro de la ciudad, tenía un lugar de hospedaje. Por eso ella pudo esconder a los espías ahí sin que sospecharan los que los andaban buscando. No era prostituta. Otro de los seres asociados a las aguas y al océano primigenio es Leviatán. Mucho más allá de la explicación y definición clásica de este ser relacionado con la soberbia, tenemos su dominio, gobierno sobre las aguas del caos, sobre el Tejón. Mucho se ha enseñado sobre Leviatán, pero relacionado al orgullo, relacionado con la soberbia, y algunos hasta reprenden a Leviatán en personas. Sal de él, Leviatán. Y aquel ni se dio cuenta, porque él está ocupado en otras carambadas, macro, ¿verdad? Ahora, que haya por ahí un soldado raso que haya osado usar ese nombre, pues ya eso es otra historia, ¿verdad? Pero el mero no entra en ninguna persona, no necesitan. Pero bueno, por eso digo, el conocimiento, si se toma como un fin en sí mismo, sí, envanece, llena de orgullo, pero el conocimiento es una herramienta. La ignorancia es una pistola al revés. Ok, en la escritura aparece relacionado con las aguas, en Job 41, Salmo 74, Isaías 27. Por ejemplo, Isaías 27:1. Dice, en aquel día el Eterno castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, la serpiente veloz, a Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Muchos dicen que es un lenguaje poético y metafórico. Entonces, si es un lenguaje poético y metafórico, ¿por qué el Eterno en aquel día traerá un juicio sobre él? No tiene sentido. Ok, el contexto nos habla de los días finales de la gran tribulación, cuando estos seres serán destruidos. Ok, entonces sí, cuando entremos a las aguas de Apocalipsis, vamos a hacer esta relación. Obviamente por el contexto entendemos que no son ballenas o algo por el estilo. Nos conecta con el océano primigenio. Si yo voy al texto y obvio el contexto, sí, entonces sí, Leviatán podría ser la ballena que se tragó a Jonás o la ballena que se tragó a Yepeto. Podría ser Josefina, que se hacía chiquitita, se hacía grande, o ya en último caso Moby Dick.
Bueno, y faltó Willy. El tema es que si yo voy al contexto, primero del pasaje, y busco en los otros pasajes donde se habla de Leviatán, yo entiendo que la figura simbólica es la de la serpiente. Porque cuando me habla de la serpiente veloz o de la serpiente tortuosa, lo que el Eterno está haciendo es con eso dándonos a conocer características, valga la redundancia, del carácter de esta entidad. Pero ahora nos conecta con el océano primigenio. El relato de Génesis inicia con aguas en caos y un juicio. Luego en el libro de Apocalipsis 21:1 pareciera que el mar desaparece, pero no es así. No plantea que el mar es eliminado, sino que el caos, que es el caos acuático, el que es eliminado. Entonces, vuelvo al punto, algunos enseñan, y es que en los tiempos finales ya no va a haber mar. Sí, porque Apocalipsis 21:1 dice, y el mar desaparecerá. Y luego dice, y habrá cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, claro, como van a cambiar la tierra, el Señor va a hacer otra tierra, entonces el mar ya no va a estar. Entonces, ¿para qué carajo nos heredó algo que él iba a destruir? No tiene sentido. Si entendemos el contexto apocalíptico, la profecía, los símbolos, etcétera, lo que está hablando es de una tierra renovada, Hadashah, renovada. Eso es diferente. Entonces, el mar no desaparece. Lo que nos está diciendo es que el caos es el que va a desaparecer, no el mar. El mar simbólicamente representando el caos y a los espíritus que han operado a través de ese símbolo, usando ese símbolo. ¿Por qué? Porque ya hay un juicio sobre ellos, porque van a ser lanzados al lago de fuego, pero no que las aguas van a desaparecer. Yo no sé si con el cuerpo renovado voy a ser como Aquaman, ¿verdad? La Mujer Maravilla tal vez vuele en ese tiempo. Bueno, en tiempos pasados volaba. Sí, ¿verdad, amor? Les digo, les digo. Olguita jugaba que ella era la Mujer Maravilla. Y te ponías una capita, ¿verdad? Todo. Estaba pequeña. Y dice que se subía al interior, ¿verdad? Claro, como era antes eran de hueco, estaban afuera, se subía y se tiraba. Porque ella decía que iba a volar como la Mujer Maravilla. Bueno, muchos teólogos creen que esto no significa literalmente que no habrá océanos, sino que el mar simboliza el caos espiritual que desaparecerá. Estudiosos creen que Leviatán es la versión bíblica del monstruo del caos marino, similar a Tiamat, a los dragones del mar en otras culturas. O sea, son diferentes representaciones. En muchas tradiciones antiguas se creía que los espíritus caídos, los monstruos primordiales, los poderes del caos, estaban asociados con las profundidades del mar o el abismo. Paréntesis, lo cual es una verdad espiritual. O sea, todo concuerda. No es un personaje mitológico, ni una figura metafórica, y mucho menos, perdón, un animal marino. ¿Ok? Debemos entender el lenguaje de la escritura y lo que en el contexto espiritual e histórico se nos quiere transmitir. Debemos tomar en cuenta, uno, el océano primigenio representa un estado caótico, no estructurado del cosmos. ¿Ok? Vea que cuando Pablo habla de batalla espiritual, la palabra que él usa es cosmos y cosmocrátoras. Habla de una batalla en regiones celestes. No es una batalla solamente territorial. ¿Ok? Por eso,
El griego en ese sentido es muy rico, porque nos deja ver con claridad el tema cosmos y el tema cosmocrátoras, hablando de los gobernadores del sistema, te deja una idea muy clara, muy clara. Igual que la palabra arche, ¿verdad? Que se traduce como principados, príncipe. Es de donde viene la palabra arquetipo, de donde viene la palabra arquitecto. Eso te da una idea muy clara de que un príncipe es como un arquitecto que traza sus diseños en su mente y después los plasma, los traza a partir de líneas de pensamiento. Eso es lo que hacen ellos. Ahí yo tengo la idea clara de cómo opera un príncipe. Entonces, ¿para qué un príncipe de esos va a querer entrar en una persona? No tiene sentido. Si puede dominar su mente y alrededor de él influir sobre las personas y generar una egrégora y controlar una sociedad, mucho mejor. 2. Las potencias espirituales son asociadas al caos y al desorden. El abismo o tejón se presenta como una región donde el gobierno del caos impera, producto de la rebelión y el antagonismo al eterno. 4. En la escritura, las bestias marinas representan y encarnan el principio del caos. El lenguaje del agua es el lenguaje del caos precreacional. Por eso muchos creemos que Génesis 1 y Génesis 2, 5 en adelante, está hablando de dos creaciones diferentes. Según Isaías 27:1, la destrucción de Leviatán es escatológica. En aquel día, pare ahí. ¿Qué significa en aquel día? La mayoría de las veces la expresión hace referencia al tiempo de Yeshua. El Eterno le dice a Daniel, cierra y sella las palabras de este libro. ¿Hasta cuándo? Hasta los días del fin. ¿Cuáles son los días del fin? Hasta que Yeshua aparezca. Entonces no se encontró quién era digno de abrir el libro y de romper los sellos. Hasta que apareció Yeshua. Entonces la revelación que el Eterno le dio a Daniel, ¿desde cuándo está fluyendo? Desde que Yeshua resucitó y ascendió. ¿Ok? Aquel día hace referencia también al tiempo del juicio, de la ira del Cordero. Que aquí es donde muchos se confunden. Muchos que creen en la doctrina del rapto sostienen que el Señor no nos va a dejar pasar ni por la tribulación ni por la gran tribulación. Que vamos a ser levantados antes de. ¿Ok? Pero en ningún lado dice eso. Lo que sí dice es que Él nos va a librar de la ira final. Eso sí lo dice. Pero la ira final está relacionada con las 7 copas. Pero ya pasaron los 7 sellos, las 7 trompetas, y después de la séptima trompeta, la de Yom Teruah, cuando los 2 testigos suben y se abren las puertas se abren las puertas del tabernáculo celestial y los 2 testigos suben cumpliendo la pauta de Rosh Hodesh. Cuando les diga suban acá y ahora sí la luna nueva se estableció, ya es Yom Teruah, y nos digan a todos, vengan, suban. Vienen las 7 copas. Entre la sexta y la séptima se dará la batalla de Armagedón, para cerrar con la séptima. Entonces, en esas 6 copas es la ira. De eso nos va a librar el Señor, de esa ira. En ese contexto es donde Leviatán será arrojado al lago de fuego. Y yo voy a brincar en una pata. El Señor castigará a Leviatán, a serpiente escurridiza, a Leviatán, a serpiente tortuosa, con su espada violenta, grande y poderosa, matará al monstruo marino. Por tanto, el caos primigenio y los seres gobernantes tienen una
una expresión histórica a través de los tiempos, hasta hoy y más hacia adelante, hasta que el juicio se complete y el lago de fuego haga su aparición. Leviatán es protagonista en ese contexto, al igual que Tiamnat o Lilith y Rahab. Leviatán es agente de caos primigenio y del sistema antagónico al reino del Eterno y de su establecimiento en pleno. ¿Por qué? Porque lo que él plantea es un gobierno paralelo. Es lo que ha hecho a través del tiempo. Influye sobre todo en todo lo que es gobierno, error. Desde mi punto de vista, si algo caracteriza a Leviatán es el error. Porque el error es un estilo de vida contrario a la verdad. La mentira es solo una estrategia del error. Porque el objetivo de la mentira es que la persona se la crea y viva por esa mentira. Eso es error. Pasa de ser figura acuática a ser agente de caos terreno y agente del mal y cabeza de un sistema cósmico. Cuando habla el Salmo 78 de las cabezas de Leviatán, para mí, está hablando de un sistema y de 4 manifestaciones de ese sistema. El poder económico, el poder religioso, espiritual, el poder político y el poder ideológico. Hitler tuvo poder político, poder religioso espiritual, era zoroastrista, poder económico, pero no tuvo el poder ideológico. La teoría de la superraza era demasiado clasista y elitista. Es más, ni él mismo calzaba dentro del perfil de la superraza. A él le faltó el poder ideológico, que es lo que hoy sí hay. Si el anticristo surgiera mañana, su ideología ya está establecida. Sería muy fácil jalar a los mecaticos, ¿verdad? Que conforman su red y jalar a los suyos. Sería muy fácil, porque ya las bases están puestas de su ideología. ¿A través de qué? De la política, del gobierno, de lo espiritual religioso. Por esos tentáculos corre su ideología. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, el humanismo secular, el relativismo que existe hoy, ¿eso de dónde nace? Esa es su ideología. Cuando una persona dice yo soy atea, si es realmente ateo, él no tiene por qué argumentar contra Dios, porque no existe. ¿Entiende? El genuino, él no dice yo creo que Dios no existe. Diría, ¿y ese quién es? Porque si dice yo creo que no existe, ya tuvo que elaborar un proceso para no creer, analizar argumentos y decir no creo. El ateo de esencia, de cepa, te diría, Dios, dice quién es.
Entonces el problema no es el ateo. El problema es aquel cuya mente está llena de argumentos, de ideas y de pensamientos que nacen de esa posición. No digo que el ateo no lo sea, pero la mesa de Leviatán está llena de argumentos. Por eso Pablo dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Refutando qué? Argumentos. ¿Y cuáles son las características de esos argumentos? Que se levantan en contra del conocimiento revelado de Dios. Y la recomendación de Pablo es llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Yeshua, lo cual quiere decir que la batalla es en la mente. Entonces está hablando de fortalezas mentales. Entonces es más fácil convencer a alguien que no cree que a alguien que decidió creer diferente. Porque a un ateo, vuelvo, de cepa, se le revela el Señor y listo. Yo creí que no existías, ahora existís. Pero los argumentos leviatánicos se plasman de tal manera que se pueda justificar y acomodar a Dios a... ¿Me explico? Entonces el Leviatán ha jugado con la mente y con la esencia y la necesidad religiosa que tiene el ser humano. Le ha creado dioses que se conformen o a su cultura, a su idiosincrasia, a su contexto, inclusive hasta familiar. Es que los mayas adoraban al sol, pero es muy común, es la naturaleza, ellos adoraban todo lo que tenía, el jaguar y todo, que son símbolos, sí, pero no hay demonios detrás de eso. Espérate un momento. ¿Por qué hacían sacrificios humanos? Ahí está, se acabó el argumento. O sea, entonces no es culto al sol, porque hasta donde yo sé, el sol no pide sacrificios humanos. Ni es tan malo como nos lo han pintado. Necesitamos por lo menos 15 minutos de sol al día para recargar el cuerpo. Nos satanizaron el sol y nos encuevaron. Pero entonces, ¿quién pide el sacrificio? La deidad detrás de esos elementos. Entonces, está muy lleno de argumentos. Ok. Entonces, la expresión en aquel día en la escritura hace referencia al día del Señor, y es ahí cuando se completará el juicio contra los espíritus de las aguas. El faraonismo piramidal y la distorsión del rol de la autoridad es su esencia y su accionar. ¿Por qué? Porque es una distorsión y una tergiversación del principio de autoridad. Todo lugar donde haya autoritarismo, donde la autoridad use de la manipulación como una herramienta para lograr cosas, donde haya imposición, donde haya dogma, ojo con esto, donde haya dogma, donde la figura de ese líder se levante por encima de, o la levanten por encima de las personas, donde haya una autoridad que no busque limpiar en la gente que dirige la idealización de su persona. Si este líder se deja envolver por honra, halagos, etcétera, que alimenten su ego, él es faraónico y piramidal. Donde estas características estén, no hay un gobierno divino,
no es autoridad divina. Yeshua no buscó un pedestal donde levantarse. Él nunca mostró superioridad sobre la gente, aunque la tenía. Pero él nunca lo dijo, él nunca lo hizo. Él nunca demandó honra. Si usted demanda honra a la gente que usted dirige, usted es un faraón. Si un líder dice, ustedes tienen que honrarme a mí, él es un faraón. Si la autoridad se impone, es una actitud faraónica. Es distorsión de la autoridad. La autoridad se recibe. La autoridad se otorga. ¿Entiende? Usted no tiene que convencerme a mí de que usted es mi autoridad. Yo lo reconozco. Es natural. Yo no tengo que imponerla, o él no tiene que imponerla. Cuando la persona sirve a mis intereses, la estoy usando, eso es liderazgo faraónico. Cuando usted tiene que pensar como yo pienso, y si usted piensa diferente, está en mi contra, y tiene que irse donde yo, eso es faraónico. Si usted como líder no tiene la capacidad de sentarse a hablar con un hijo espiritual, con un líder, etcétera, y manejar que esa persona piense diferente a usted, usted es faraónico. Si usted no puede caminar con una persona que sirve a su lado, que no piense igual que usted, usted es faraónico. Ahora, si una persona me dice, yo no creo en Yeshua, chao, aquí no va para ningún lado. ¿Me entiende? Pero si una persona, solo para poner un ejemplo, me dice que ya la semana de Daniel ya se cumplió las 70, yo no creo así. Pero bueno, podemos caminar. Sí. ¿Usted cree que Yeshua está por venir? Sí, sí. Ah, bueno, sigamos caminando, echemos para adelante. En el camino podemos resolver. ¿Me explico? Cuando no son cosas medulares, cuando no son cosas básicas, ¿verdad? Que no son negociables, lo podemos ver en el camino. Pero la intolerancia a que alguien piense diferente a mí o la imposición de mi pensamiento sobre los que supuestamente yo dirijo, esa es una actitud faraónica, aparte de evidenciar problemas de seguridad, de orfandad. Cuando una persona demanda atención hacia ella, aparte de ser un huerfanito, ejerce o desarrolla una actitud faraónica. Cuando alguien dice con el sentido de propiedad, estas son mis ovejas, eso es faraónico. Y ni hablar cuando usted prefiere a un hijo espiritual sobre otro, porque este tiene dinero y el otro no. Eso sí es Leviatán. Entonces yo diría que no todos los que están dentro son de adentro. Y muchos de los que están de afuera son de adentro. Entonces, porque estés adentro, yendo a una congregación, reuniendo, eso quiere decir que sí, que ya estás bien, que todo está bien. Mire, lo sensorial en el ser humano aguanta lo que sea. Genera sensaciones, sentires, de todo, escalofríos. Eso de la piel de gallina, uy, vea, eso lo produce cualquier cosa. Cualquier cosa. La primera vez que yo oí cantar a Adele, se me puso la piel de gallina. Por favor. No con Bad Bunny, pero sí con ella. Eso no es algo exclusivo de la presencia de Dios. No.
lo sensorial. Y cuando veamos el tema de la estructura del ser interior, vamos a hablar de eso. ¿Cuántas cosas a partir de lo sensorial se pueden percibir? Experiencias, visiones, etcétera. Pero todo queda ahí, en un plano etéreo. Existe la hiperventilación y por la hiperventilación la gente cae. Si no es por el santo empujón, es por esa... Y yo, mire, yo digo, si yo no lo hubiera vivido, ok, pero porque yo lo viví, conozco lo genuino. Cindy Jacobs me llamó en un día, en una ocasión, aquí en Costa Rica, ¿va? Ella preguntó, ¿dónde está Carlos? Habían como 3,000 personas ahí. Y yo tengo a un amigo mío al lado, Salomón González, le digo, Saló, con mucho respeto, digo, si esta gringuita supiera que aquí hay como 1,000, de 3,000 personas, 1,000 son Carlos. Ella hizo un silencio y dice, no, ¿dónde está Carlos, el que tiene las escuelas de profeta? Entonces me dice Salo, ese solo vos, sos solo vos, no hay otro aquí. Entonces yo levanté la mano, ¿eh? Y me dice, venga, y me hizo así. Y yo fui donde ella estaba. Ella ni siquiera me tocó. Como a esta distancia levantó la mano. Me dio una profecía y el hijo mayor de mi mamá cayó por allá. Como si me hubieran empujado así. O sea, yo lo viví, yo sé lo que es realmente caer, digamos, por el Espíritu. Pero también he visto muchos caer por el santo empujón o por la hiperventilación. Entonces, lo que quiero decir con esto es que las experiencias se pueden falsificar. Y hay que tener muy buen ojo para poder saber qué es una y qué es la otra. ¿Verdad? Y ni se diga que hoy hay super ungidos que tienen tanta unción que con un beso en la boca liberan mujeres. Claro, jamás lo harían con un hombre ni con una fea. Yo he visto los videos de uno y él siente de Dios ir donde aquella, bonita, donde aquella otra, bonita. Ah, y dejó una señora, una ancianita en la fila, la dejó porque no, ¿verdad? No le pasó y le puso las manos nada más. No sintió de Dios orar por ella, liberarla con un beso en la boca. Y el hermanito del chipote chillón anda con un mazo así grandote dándole. Bueno, a ver, hoy tenemos de todo. En esto que pareciera un circo. Pero en medio de todo esto hay cosas genuinas. Hay un mover genuino del Espíritu. Hay gente que realmente es de Dios, ¿verdad? Pero hay toda una construcción de pensamiento y dinámica que pareciera que es verdad. Pero no es suficiente parecerlo, hay que serlo. Y yo creo que los tiempos en los que estamos se está definiendo eso. ¿Quién es realmente el pueblo de Dios? ¿Y quiénes son realmente el pueblo del Eterno? ¿A quiénes seguimos o a quiénes respetamos por la línea de creencias que tiene? ¿A quiénes y quiénes nos demuestran después de mucho tiempo otra cosa? Y con mucho respeto lo digo. Y lo digo porque fue público. Porque fue público. Las declaraciones de Netanyahu fueron muy fuertes cuando él pone a Jesús, a Jesucristo en la condición que lo puso. Decir que Gengis Khan sí podría y él no, y Jesucristo no. Personas como estas no hacen comentarios ligeros. No fue se me chispoteó, no. Él dijo lo que quiso decir. Entonces yo pregunto, ¿es un pensamiento suelto? ¿No refleja realmente su sentir? ¿O está empezando a decirnos hacia dónde va el judío sionista?
No el judío que guarda Torah, el judío sionista, el judío político. ¿Hacia dónde va? Ok, liderazgo faraónico. Según la escritura, el abismo no es solo agua, describe una región espiritual. ¿Recuerdan cuando lo del endemoniado gadareno? ¿Qué le dicen los demonios a Yeshua? Que no los manden al abismo. ¿Por qué? Anteriormente ellos dijeron, has venido antes de tiempo a atormentarnos. Otra versión dice, has venido antes de tiempo a traer juicio sobre nosotros. No nos envíes al abismo. Es obvio entonces que el abismo es un lugar para ellos negativo, o de tormento o de castigo. Quiere decir también que es un lugar conocido. Ellos lo conocen y posiblemente estuvieron ahí y no quieren volver ahí. Algunos estudiosos creen que el origen de los ángeles caídos no es acuático, sino que por su naturaleza caótica genera el caos acuático. Que cuando vemos aquello revuelto es el producto de la rebelión. Sin embargo, fueron limitados al abismo, el cual se convirtió en su prisión y aunque de ahí emergieron, sigue siendo el agua un elemento clave para ellos, tanto como castigo, los demonios y el abismo, como el elemento conductor de energía y un elemento clave en la geometría sagrada. Porque recordemos que el abismo primero era acuífero y fue sufriendo yo le llamo alguna transformación, por lo menos en el contexto bíblico, lo que me deja a mí a ver, porque después en Apocalipsis aparece Apolión como el rey temporal del abismo. Y hay una serie de seres que van a salir de ahí en el tiempo final. Las fuerzas del mar emergiendo de las aguas lo comprueban. El abismo se convierte en prisión y en el lugar de dominio temporal de Abadón. Ahora hablemos un poquito, el tiempo que nos queda, de Rahab. Algunas características de Rahab. Una entidad que se rebeló contra Dios. Isaías 51:9, Rahab y el dragón. Nos habla de una batalla pre-adámica. Una batalla de las aguas. El nombre Rahab significa arrogancia. Ante su rebelión, el universo tuvo que ser rehecho. Job 26, 12, 13 habla de un conflicto apocalíptico. La creación primera fue corrompida por Rahab, por Tiamat y por Leviatán. Isaías 51:9 dice, despierta, despierta, vístete de poder, oh brazo del Señor. Despierta como en los días de antaño. En las generaciones pasadas, ¿no eres tú el que despedazó a Rahab, el que traspasó al dragón? Es decir, hubo una batalla donde ellos fueron vencidos. Eso no quiere decir que fueron aniquilados, todavía no. Porque luego, en la literatura apocalíptica o en los textos de Apocalipsis y de los tiempos finales, ellos aparecen. Recuerden que nosotros estamos en un escenario jurídico. Hay un juicio en proceso. Yeshua vence a Satanás en el madero. Pero hay un proceso todavía de juicio. Y dice la escritura, dice Pablo, que Yeshua les vencerá con el poder de su boca y con el resplandor de su venida. Ahí entonces se abrirá el lago de fuego y serán lanzados. Ahí será la sentencia, cumplida la sentencia final.
Hay una serie de elementos, de variantes, de variables que ahorita jurídicamente, dentro de un contexto jurídico, están tomando lugar. Pero el juicio está en proceso. La sentencia ya fue dada. Ellos cayeron de su condición. No fueron más lo que eran. Ya no tienen el rango que tuvieron. No tienen lo que tenían. En esa degradación también está el proceso de juicio y de sentencia cumplida para ellos. A eso nos estamos acercando. Histórica y literalmente, Ra representa una fuerza primordial del caos, asociada con el mar, el desorden cósmico, los enemigos de Dios. Entonces no es una figura metafórica, no es poético, es real. Ra es mencionada en el libro de Job, uno de los más antiguos, como un ser antagónico al Eterno. Debemos entender que la palabra Satanás no es un nombre propio. Ahí voy con otra. Y se usaba para cualquier persona que se oponía, acusaba o era adversario, igual que la palabra diablo. Estos son títulos o sustantivos comunes que describen un rol adversario. La doctrina religiosa sustantivó la palabra hasta convertirla en nombre propio. Entonces, cuando usted dice, te reprendo, Satanás, podría volver a ver, si el contexto fuera en los tiempos de Yeshua, todo el que se sienta adversario va a volver a ver. Las suegras vuelven, digo, no, mentira. Si yo tengo algo contra Alex, y estoy ahí y dicen Satanás, yo vuelvo a ver porque, ¿entiende? Si yo estoy acusado y sobre mí pesa una sentencia, sí, y me llaman, yo trato de hacerme el maje. ¿No le parece? Como que no vi. No. Pero yo lo estaba llamando, sí, pero no escuché. Ahora imagínese Satanás, el enemigo, que le digan Satanás, porque tengo que responder. Ellos se le inventaron, ese no es mi nombre. No tengo por qué responder. Por eso en la batalla espiritual la revelación es clave. Porque cuando hay revelación, él descubre el enemigo. Como se llame. Está descubierto. Es un tema espiritual. ¿Entiende? Ahí funciona el asunto. Ahí no se puede esconder. Es con usted, desgraciado, cuando estoy hablando. Ay, es que si no dice su nombre, entonces no obedece. Déjese ese cuento de camino. ¿Verdad? Es que los demonios no salen si usted no los llama por nombre. Su abuela. ¿Acaso que yo tengo que saber el nombre del ladrón para meterlo a la cárcel? ¿O para pegarle una exhortada? Con los 5 oficios ministeriales. Ok. Las culturas más antiguas en sus mitologías mencionan deidades que sabemos son ángeles caídos o seres antiguos relacionados con las aguas. Estas culturas coinciden en que estas entidades generaron el caos primigenio y están relacionados con el caos de las aguas de Génesis. Al alejarnos de la teología tradicional y usar la historia y mitología, comillas, de las culturas antiguas, encontramos un patrón que no es casualidad, relacionado con las aguas y el caos. Ellos personifican el caos y lo generan. Tanto Rahab, Leviatán, Yam, el dios del mar, Nun, la diosa egipcia, y la diosa Tiamat, etcétera, son seres del caos relacionados con las aguas. Aunque podríamos estar hablando del mismo ser con diferentes nombres y manifestaciones similares.
¿Ok? Si mañana hablo con él y me lo confiesa, yo les digo. Aunque, perdón, el Eterno, en el contexto bíblico, lucha contra estas criaturas marinas para restablecer el orden. Entonces, la batalla espiritual es una batalla por el orden. Por el orden. ¿Qué hace el Eterno entonces? Nos deja la Torah. ¿Para qué? Para ordenar. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces, el propósito de la Torah tiene que ver con los códigos, de gobierno para dirigir nuestra vida, para afectar nuestra forma de pensar y establecer la cultura del reino. Y de esa manera entonces establecer una contracultura. No es estableciendo templos. Y no tengo nada en contra de eso. Pero si yo tengo un templo, tengo gente y no le enseño la esencia del evangelio, que tiene que ver con cultura, que tiene que ver con un cambio de mentalidad, entonces no estamos yendo muy largo. Porque pensar es ver. Lo que usted piensa lo ve. Y lo que dice se crea. Muchos de nosotros hemos tenido que luchar con cosas aquí adentro porque nos dijeron desde pequeño usted no sirve para nada. El que nace para maceta del corredor no pasa. Crecimos con halagos de ese tipo, estimulando nuestra creatividad, nuestro potencial, reafirmando nuestra identidad, dándonos valor y seguridad. Pero bueno, a nuestros padres los criaron así y algunos peor, ¿verdad? Sin embargo, nos enseñaron a luchar, ¿o no? Sí, por la razón que fuera. Yo les voy a demostrar que yo soy sirvo para la motivación que todo vale. En la subsistencia todo vale, ¿no es cierto? ¿Verdad? Dentro de cierto marco. Pero yo veo que las generaciones de ahora, como no les cuestan las cosas, no luchan, no saben luchar. La tasa de suicidios entre ellos es enorme. Mire, si por situaciones de estas se tratara, yo me hubiera suicidado desde los 10 años. Ahora cualquier cosa es un trauma. Venga, hable conmigo para decirle lo que es un trauma de verdad. No tengo, yo creo en la psicología, pero hoy yo me imagino que muchos psicólogos se mueren de risa, de ver los casitos que le llegan. O sea, no es que tengo un trauma porque mi papá era alcohólico. No, 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 no. Es que me sacaron del juego en el que yo estaba jugando. Yo estaba rankeado y me sacaron de... Ok. Sin embargo, es una generación sobre la cual el Eterno, mire, tiene su dedo apuntado. Y es una de las generaciones a la que yo estoy apuntando. La escritura presenta a Ra como un monstruo del caos, pero también está representado por Egipto. A veces es Egipto, es Ra. Esto nos habla de que Rahab no es un animal, sino la personificación de poderes rebeldes identificado con Egipto. En el entendimiento de que Egipto fue fundada por ángeles caídos, Nefilim, ¿verdad? Estamos claros en eso. Y los primeros faraones fueron Nefilim. La asociación de Rahab con Egipto va más allá del carácter de Rahab, el significado del nombre y la actitud de Egipto. Recordemos que en el Museo de Turín hay una tablilla
que data de más de 10.000 años antes de la era glacial, donde se establece que Egipto fue fundada por los Nefilim y da los nombres de los primeros 10 faraones que fueron Nefilim. Está ahí. Entonces los arqueólogos antiguos se bailan cuando se les pregunta, ¿y entonces? ¿No es que Egipto tiene 4.000 años? Bueno, el judaísmo tradicional nos vendió la idea de que hoy estamos en el año 5.786. Es decir, son los años que tiene el hombre de estar sobre el planeta Tierra, desde Adán hasta aquí. Y otras pruebas científicas nos hablan de que la Tierra tiene miles de años. Hay algo que entonces no calza. Hay algo que no calza. La Tierra es mucho más antigua que eso. Si a mí me dicen que esos 5.786 son simbólicos, yo digo sí, ok, ahí sí. Pero no son cronológicamente años reales. Porque la ciencia lo desmiente. Ahora, pudiera ser que el huerto del Edén y lo que nos narra la Biblia fue introducido en medio de un proceso. Para un propósito, sí, porque de ahí viene la simiente de la serpiente, de la simiente de la mujer. Pero bueno, eso queda para otro día. ¿Dónde estaba? El nombre Rahab significa altivez, arrogancia, y aunque refleja el carácter de Egipto, más bien ha sido modelado por Rahab, transmitiendo su carácter al imperio. Ra, nombre del dios egipcio, podría estar relacionado con Rahab o referirse a él. Al alejarnos de la tradición manipulada, Rahab sería la deidad detrás del imperio egipcio. Su relación con las aguas y la persecución de los hebreos por el rey que nacería nos sugiere un conocimiento de la profecía del Redentor en el mensaje de las constelaciones y sus nombres. Por tanto, el juicio sobre Egipto podría ser el juicio sobre Rahab. Ok, ¿cómo sabía Faraón que iban a ser un libertador, que iba a libertar al pueblo de Israel de la opresión egipcia? Por lo cual él se vio amenazado y mandó matar los niños menores de 2 años. ¿Cuál fue la señal que él tuvo que le indicó que ese era el tiempo? Todo tiene que ver con los cielos. El mensaje en las constelaciones, según la creación del Eterno, los nombres originales de las constelaciones, lo que nos plantea es el plan de salvación, desde Virgo hasta Leo. Cada nombre, los nombres de las estrellas fijas de las constelaciones nos dan mensaje y ahí tengo el plan de salvación completito. Y ellos, egipcios, tenían el zodiaco más antiguo, el de Dendera. Entonces ellos sabían el mensaje. Pero además, el patrocinador de Egipto lo sabía mejor que Faraón. Él sabía del Redentor. Sabía que iba a haber un fenómeno astronómico que iba a acompañar el nacimiento del Mesías. Y el Señor le dijo, creíste que era Yeshua, pero mandé a Moisés primero. Porque después, cuando nace Yeshua, hacen lo mismo. Exactamente lo mismo, mandan a matar a los niños menores de 2 años. ¿Quién le dijo cómo se llama? A Herodes. ¿Quién le habló de eso? Revise la descendencia de Herodes y usted va a saber por qué él sabía el tema. ¿Y qué hace el Eterno? Le vuelve a meter en su propia boca al Redentor.
y no se dio cuenta. Sí, lo guardó en Egipto y no se dio cuenta. Se lo metió en la casa, lo escondió en su casa. Ok. Raab no es un ser, un solo o un simple demonio, es un príncipe. Porque muchos plantean que Raab es un demonio. No, no es un demonio. Los demonios son otros. Tienen un origen diferente. Con él opera un sistema opositor al reino y al rey eterno. En mi opinión, la mía, él es el mismo Behemoth de la masonería, el mismo Baphomet, el mismo Behemoth de los templarios, el mismo Enki de los sumerios o Marduk de los babilonios. Job nos presenta a Rahab en batalla contra el Eterno, siendo vencido, mas no sentenciado inmediatamente. Según el contexto espiritual, el juicio y muerte será en el lago de fuego. Él opera desde afuera, no dentro de nuestra dimensión. Ese es otro tema. Ellos operan fuera de nuestra dimensión. Entonces, hay gente que dice, me peleé con Satanás. ¿Pero cómo? O sea, usted salió de esta dimensión, entró a la dimensión de ellos y los cerró a golpes. O él entró a la dimensión de nosotros, vos lo viste y lo reprendiste. Y le dijiste, Satanás, te reprendo. O sea, ¿contra qué peleo yo? Póngale cuidado a esto. ¿Mi batalla es una batalla personal o es una batalla contra el sistema y lo que ellos han generado? ¿Con qué me enfrento yo aquí? Con las consecuencias de la influencia de ellos. Entonces yo podría cortarle el pescuezo a Leviatán, por ejemplo, pero su ideología, su sistema sigue aquí. ¿Me explico? Entonces yo no necesito ir donde está él. Lo que yo necesito es identificar lo que él hace aquí, porque lo que a nosotros nos interesa es establecer el reino. Y la batalla espiritual es específica. ¿En qué sentido? En que yo voy a pelear por los intereses del rey, donde él quiera establecer el reino. Ahí es donde yo voy a ir. Y si se requiere pelea, yo voy a pelear. Pero va a ser muy concreto, va a ser muy específico. Yo remuevo todo poder de tiniebla en los aires. Está lleno. Reprendo todo brujo. Hay como 400,000 y más. Pero cuando Dios te abre esa ventana profética y te revela y te dice, es aquí. Eso es otra historia. ¿Me explico? Entonces yo no necesito meterle en la cara una trompada, lo que necesito es golpear esa vena energética que genera su influencia sobre una ciudad, sobre una circunstancia, para golpearlo a él. No necesito ir donde él y darle, ay, es que Satanás me visitó, ¿para qué? O sea, vea, el man es inteligente. O sea, él se va a echar un viaje en carroza hasta tu choza, digo, hasta tu casa. Perdón, pero no lo hizo con Yeshua, salvo en la tentación. Lo va a hacer con usted. Como diría mi madre, ubícate, muchacho. ¿Qué es atar y desatar?
¿O qué es atar? Es colocarme en el flujo de influencia de un tribunal ilegal que está legislando en contra mío o en contra de las circunstancias que le interesan al reino y al eterno. Eso es intercesión y eso sería atar, es cortar el flujo de influencia. Entonces, lo que ellos decretan, yo lo revoco y anulo la corriente energética que alimenta una egrégora o que se alimenta de un pozo de sangre o de un altar. Entonces yo anulo, invalido ese punto de contacto entre el cielo y la tierra, entre la tierra y el inframundo. Anulo la maldición que el Consejo de Brujos generó en contra de Costa Rica. Yendo al pozo, yendo al lugar. Eso es efectivo. Y no necesito ir donde Jezabel a patearle el trasero. Claro, si me dan chance lo haría. Pero no necesito hacerlo, porque todavía no los puedo aniquilar. Yo quisiera, pero todavía no. Pero le llegará su hora. Todo lo que ellos hacen, lo hacen de afuera. Es que aquí había un príncipe. No. Una cosa es tener una visión espiritual que te proyecta a la dimensión donde ellos están y la atención que tienen sobre el lugar donde estás. Y otra cosa es que esa entidad atraviese la barrera dimensional entre la nuestra y lo de ellos y se materialice. Eso es otra historia. O se haga presente. Cuando eso sucede, la peluca se nos pone pero así. No digo que no le haya sucedido a nadie. Sé que hay personas a las que, pero llamemos las cosas como son. Pero todo lo volvemos, lo vemos así, lo hacemos sensacionalista, ¿verdad? ¡Wow! Satanás vino y me agarró del cuello. No, 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 un reflujo. Ok, yo no digo que hayan batallas, no digo que no hayan batallas que en algún momento, ¿verdad?, lleguen al plano físico, pero eso va a depender de muchas cosas y una de ellas del lugar donde estoy, el lugar donde esté, ¿verdad? Dios me llevó un día a pelear una batalla en un lugar X y yo empecé a pelear la batalla ahí, me acosté a dormir y cuando me levanté tenía la espalda aruñada. ¿Y qué? ¿Vale? Ahora, si yo llego a creer que cada vez que yo vaya a una batalla me van a aruñar, ya es otra historia, ¿va? Ya me predispuse para. No, fue una circunstancia por el lugar donde estaba. Cuando la influencia sobre ese lugar la cortamos, dejaron de haber ese tipo de manifestaciones. Entonces, hay una diferencia en que el enemigo se meta en tu campamento a que él te ataque estando vos en el campamento de él, tratando de destruir lo que él ha hecho. Hay una diferencia muy grande. La mayoría de las veces que tenemos experiencia así es porque entramos al campo del enemigo, porque el Señor nos envió. Y sí, pueden haber, ¿qué diríamos? Algunas repercusiones por el, sí, pero no aquello que dijo alguien, es que Satanás vino a quitarme la vida. La vida, él no puede. El salmista dijo que la vida y la muerte descansan en el regazo del Eterno. Yo me muero cuando el Eterno quiera, no cuando Satanás diga. Pero él no está interesado en quitarme la vida. Soy más efectivo para él vivo y errado que muerto y con el Eterno.
Job nos presenta a Rahab en batalla, ya lo ve. Según el contexto escritural, el juicio y muerte serán en el lago de fuego. Él opera desde afuera, no desde adentro. Ahí fue. La escritura usa lenguaje simbólico para describir realidades espirituales, aunque no siempre define forma exacta. Ya quisiéramos. Ahí es donde la revelación entra. Ahí la revelación es la que nos ayuda a llenar esos espacios vacíos. Entonces yo he entendido que todo lo que yo quiero que me sea revelado, no me será revelado porque no lo voy a poder manejar. Me será revelado lo que yo pueda manejar y hasta donde yo pueda manejarlo. Entonces, como dirían en Colombia, deje así pues. Deje así pues. ¿Ya? En buen tico, calmado, no agarre la vara. Mi abuela diría, machete, date tu vaina. Porque hay gente que anda detrás de la gran rebelión. No, no, espérate. A veces yo salgo allá a la ventana de la cocina, ¿vale? Yo le digo, Señor, ¿por qué no me abrís el mundo espiritual para verlo? Y ya empiezo como a, no, no, Señor, mentira, eran varas. No, 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 no. No, no, no. ¿Por qué no, Alexillo? Ah, es una carga muy fuerte, muy pesada. Por eso la mayoría de las experiencias las tenemos desde el Neshama. Es decir, es una experiencia desde mi espíritu. Porque mi espíritu sí puede manejar eso y a veces nos despertamos agotados porque el cuerpo físico se resiente. Por eso muchas de esas experiencias son en sueños. Y agarramos al consciente dormido para que no piense mucho, no razone mucho, no reaccione mucho. A veces Dios dice, mejor dormidito que despierto. Por cierto, salió un nuevo deporte, ¿vieron? Un nuevo deporte, el que duerme más. ¿Vos, Marce? ¿Vos podrías ganarlo? ¿Vos también? Vean, ustedes dos. Sí. No, yo le cuento. Yo llevo a Olguita. Yo la llevo. Y se van a tener que dar duro con. Yo me levanto. Como yo tengo maquinita para café, ¿eh? Compro el café en grano y lo muelo. Y esa maquinilla de chiquitita hace un escándalo. Y entonces yo agarro un trapo y la tapo para no hacerle bulla. Ni se da cuenta. El otro día era que vacilón al cuarto y yo así me levanto, yo agarro la computadora y no me voy tropezando. Boté la silla, caí con la computadora al suelo, le di a la zapatera y la vuelvo a ver. Entonces ahora me levanto sin ningún problema, ya, no se va a despertar. Excepto, excepto cuando empiezo a chorrear el café. Qué buena, ¿va? Qué rico, bueno. Bueno, gente. Ok, una más. Una porque sería muy altivo de mi parte decir conclusión. Existen inteligencias espirituales reales, antiguas, que se manifiestan a distintas culturas. Se manifestaron a distintas culturas. Recibieron distintos nombres. Están ligados al agua, a lo profundo, al caos, a la formación de culturas, a los gobiernos mundiales. Conforman un sistema cósmico antagónico al eterno y a su reino. Entonces, hemos paseado rápidamente por la historia y hemos encontrado un hilo conductor. Elementos comunes en todas esas culturas, las más importantes.
hilo conductor. Entonces, yo haciendo este estudio, yo decía, ¿cuántas generaciones han pasado desde tiempos antiguos? ¿Sobre cuántas culturas han influido ellos? Pero por otro lado, puedo ver a través del tiempo el propósito de Dios, que empieza primero pasando de familia a familia, de primogénito a primogénito, Sed, Matusalén, etcétera, hasta llegar a Abraham, se abre, luego pasa a Isaac, luego a Jacob, y el brazo se abre, 12 tribus, y luego una nación. Nace Yeshua, y a partir de Yeshua se extiende el planeta Tierra. Pero ya los tentáculos de este sistema ya estaban en el planeta. Entonces Dios habla de un final. El eterno Dios habla clarito de un propósito en y a través de la persona de Yeshua. Su consigna ha sido reunir todas las cosas en Yeshua. Tanto lo que está arriba como lo que está debajo. Hay un final. En ese final está la ejecución final de un juicio. ¿Contra quiénes? Contra esas entidades. Que ha trascendido generaciones, y sobre todo que ha influido sobre esas generaciones. Entonces, si la historia me lo dice, ¿cómo lo voy a ignorar hoy? Si la misma escritura me confirma que en la antigüedad operaron, en la antigüedad bíblica operaron, y aún antes de la antigüedad bíblica, ¿cómo puedo vivir como un hijo de Dios ignorando esa realidad hoy? O pretendiendo ignorarla. No es atribuirle todo al enemigo y justificar al hombre de sus errores o de sus malas decisiones. Pero muchas veces la influencia espiritual que ellos generan provocan malas decisiones. Provocan que una persona se desvíe, cambie su forma de pensar. Y personas influyentes van a influir sobre muchas personas y llevarlas al error en el que él cayó o en el que ella cayó. Limitar la batalla espiritual a reprender diablos es muy simplista y muy estúpido. Pretender que con una represión yo voy a tumbar a Satanás, para usar el mismo lenguaje, es pretencioso, pero es un brote esquizofrénico. Al analizar todo esto, yo puedo o sentirme muy vulnerable o sentirme conmovido por la asignación que el Eterno me ha dado. Y reafirmar un peso de responsabilidad sana. Porque me encomendaron algo. Porque fue a mí quien él llamó juez. Efesios 2:6. Fue a mí a quien él llamó sacerdote. Y la batalla es batalla de sacerdotes. Ellos tienen sus sacerdotes. Sus sacrificios son de animales y humanos. El nuestro es de alabanza. Ejercemos un rol profético. Y como profetas intercesores, y nuestras proclamas trascienden los ámbitos. Chocan, hacen cortocircuito en las líneas, interfieren en las líneas de convergencia vibracional. Irrumpimos en el tiempo
Ellos necesitan de tiempo, necesitan de convergencia, necesitan líneas de ley para abrir portales y operar, y nosotros se los estamos destruyendo. No es que no haya sucedido, ahora va a suceder y está sucediendo con más frecuencia porque hay más conciencia de esto. Ya hay gente alerta, buscando esos tiempos, buscando esos espacios, porque hay momentos donde el enemigo opera y otros donde no. A veces contra lo que luchamos es contra las consecuencias de lo que hizo. La anticipación profética nos lleva a llegar al momento donde Él opera. Y aún más, antes de que Él opera, arruinarle la fiesta. Es que con Él, el rey de Israel, está Eliseo, que le dice al rey, todo lo que tú hablas en tu cámara más secreta. Es decir, si hay profeta, el enemigo no tiene secretos. La anticipación es un elemento profético clave. Por mucho tiempo le hemos visto la espalda al diablo. Llegamos a deshacer lo que ya hizo, pero estamos en tiempos donde estamos llegando antes que él. Ni siquiera iguales, antes que él. Eso se llama anticipación, anticipación profética. Y este conocimiento nos ayuda, no solo a saber contra quién peleo, no solo a saber qué es lo que ellos han generado a través de la historia, sino me da una ventaja para ayudarme a anticipar. Cuando derribamos mitos e ideas que nos infundieron erradas, hay mucho más claridad para que la verdad resplandezca y para que incertidumbres, miedos y temores se disipen. Entre más ignorancia haya, mayor es la tendencia o al error o a la idolatría. ¿Por qué no vemos ángeles con tanta frecuencia? Uno, porque el temor nos bloquea. Y dos, porque podríamos hacerle un altar. Pero estamos llegando a un momento donde el Eterno ha ido sanando, ha ido restaurando, la revelación ha ido en aumento. Entonces, como puse la metáfora de la clase pasada, ya pasamos la etapa de ver la nave. Ya pasamos la etapa de ver la nave aterrizada, la puerta abriéndose, ¿verdad? Y creo que estamos entrando a la etapa donde vemos la nave, la puerta abriéndose, el extraterrestre saliendo y diciéndonos, suba. ¿Qué es lo que falta? Subirnos a la nave. Dije metáfora. Por aquello que no, ay, Carlos Soto, solo eso le faltaba, creer en ovnis. ¿Cierto? Entonces ahí, vean, hoy en la mañana, yo me despierto, abro los ojos 6 de la mañana. Hoy me despertó a las 5:30 un olor. Nosotros dormimos con la puerta cerrada del cuarto, porque en aquella zona, ¿verdad? Dormimos con el aire acondicionado. Y me despertó y yo empiezo, pero un olor delicioso. No me olía a perfume, eso que me quedo como va, como disgustando el asunto. No, eso no es perfume de mujer, pero tampoco es perfume de hombre, no era perfume. A veces cuando la hija de Olguita que vive en el apartamento de la par, ella se echa como un splash, una cuestión así, el olor se me mete al apartamento, ay, me inunda el apartamento. Pero eso no fue ella porque ella estaba, bueno, estaba de vacaciones, estaba dormida ya a esa hora. Y yo me quedé con la intriga. Entonces me desperté, caminé y yo digo, Señor, ¿qué será? Entonces me asomé así por la ventana, abrí la ventana de la cocina para oler si era de afuera. Nada, era adentro. Ni en la cocina ni en la sala, era en el cuarto que olía. Me dijo, bueno, solo espero que me hagan así para entrar, porque está sospechoso el tema.
Bueno, mi gente, vamos a quedar aquí. En la próxima entrega vamos a profundizar un poquito más. Vamos a hablar un poco de la soberanía y la grandeza del Eterno y el juicio sobre ellos. Ok, entonces, bendiciones para todos, un abrazo y nos vemos en la próxima.